Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Los saludamos en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a ver nuestro estudio y vamos a hablar del Salmo 133. Vamos a leer el verso 1 para poder comprender el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón de un padre que ama y que quiere convivir con sus hijos. Es la razón por la cual Dios envió a Jesús para salvar al pecador, porque Dios quiere convivir con sus hijos, con su creación. En este salmo, en el verso 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este verso, mis hermanos amados, es el deseo de Dios como Padre, para que todos los hijos de Él podamos llegar a habitar en armonía, porque ese es el mayor gozo, es lo más delicioso para un padre, ver a sus hijos en armonía, en que conviven con respeto, que han aprendido a amar. Esa es la razón. La armonía no es producto de ignorancia. La armonía es el producto de un entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Así que la armonía es algo precioso, es el fruto del entendimiento que el creyente recibe y que se va sometiendo cada vez más a la voluntad de Dios, y entonces ese creyente o esos creyentes llegan a ser más conformes a la voluntad de Dios. Y es así que es posible que los creyentes lleguen a convivir juntos en armonía. Esa armonía es lo que Dios quiere. Por ejemplo, en San Juan capítulo 15, déjeme leerle el verso, voy a leérselo, San Juan 15 y el verso 13, el Señor nos dice esto. En el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ve, el deseo del Padre, el deseo de Dios, el deseo de Cristo, es que nosotros lleguemos a amarnos. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces, a nosotros como hijos de Dios, tenemos una base, un mandamiento de parte de Dios, que todos los que estamos en su familia, en la familia de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Pero ¿qué significa amarnos los unos a los otros? Podemos tal vez estar conviviendo, viéndonos y saludarnos así de lejos, pero ¿qué significa amarnos? La palabra amar significa, Jesús mismo lo describe así, aquí en el verso 13. Dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿qué es amor o qué es amar? Es poner nuestra vida al servicio de alguien más, en beneficio no solo personal, sino en beneficio del prójimo, de aquellos que todavía no tienen la capacidad para suplir o realizar lo que necesitan a sí mismos. Por ejemplo, tal vez una persona anciana no pueda servirse a sí misma y alguien que está más fuerte puede ayudarle o hacer algún servicio para otra persona. Eso es amar. Jesús habla que amemos. Dijo, ámense los unos a los otros. En otras palabras, sírvanse unos a otros con pureza, con un corazón limpio, sin intereses. El mundo afuera, cierto, hacen servicios. Por ejemplo, si alguien tiene una profesión, un oficio, bueno, la persona presta servicios, pero a cambio de.
a cambio pues de lo que la persona quiere. Digo, bueno, yo te hago tal cosa, pero si me pagas tanto. Eso es, así se trabaja en el mundo, y no quiero decir que los creyentes no deban hacer eso. Sí, pero me refiero que el Señor habla de los creyentes, y en que los creyentes debemos tener un aprecio por los hermanos, quiere decir un respeto, que siempre debemos buscar el bien de no solo el nuestro, pero el bien de los demás. Eso, y a eso es lo que Jesús quiere que lleguemos todos los que hemos creído en Jesucristo. Así que en este verso 13 es el centro de nuestra enseñanza, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo la ponemos? La ponemos cuando servimos a otros, en bien de ellos, o para potenciar su capacidad de otros. Eso es lo que es el amor que glorifica al Padre. Ahora dice, voy otra vez al Salmo 133:1, y dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si usted y yo queremos complacer el corazón del Padre, debemos entender su voluntad. Este es su corazón, este es el deseo que le complace al Padre. Ver que sus hijos convivan con respeto, que se amen entre sí, que se perdonen entre sí, que se ayuden entre sí. No que se peleen unos con otros, no que se estén destruyendo los unos a los otros. Esa no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que convivamos en armonía. Ahora note esto. Usted, como padre de familia, tiene a sus hijos. Creo que todo padre que está de acuerdo ha de desear que sus hijos convivan en armonía, que se respeten, que se apoyen, que se ayuden. Eso, hermanos amados, es el deseo de todo padre. Ese es el gozo de un padre, de haber tenido hijos. Cuando los hijos llegan a amarse y a respetarse, a apoyarse, ese es el gozo. Esa es la razón por la cual, como digo, la coronación del fruto de haber tenido hijos es llegar a ver que sus hijos se amen entre sí, que vivan en respeto, con armonía. Eso es gloria, mis hermanos amados, cuando podemos tener eso. Así que el mandamiento del Señor dice: ámense. Ok. Ahora quisiera ver cómo amar al prójimo, cómo amar. Cuando el Señor dijo: ámense los unos a los otros. Hay una parábola en Mateo capítulo 25, donde habla de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. En este pasaje voy a leer algunos versos para ver lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos. Dice en el 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, está hablando el Señor Jesucristo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero ir aclarando puntos. Aquí en este verso, las lámparas significan los cuerpos. El cuerpo físico de la persona es la lámpara, ¿ok? Nosotros sin cuerpo no podríamos servir a nadie. Y solo podemos servirnos y servir a alguien más mientras tenemos el cuerpo. Por eso es que tenemos que entender cuál es la razón por la cual Dios nos dio el cuerpo, para servir. Ahora, sigo leyendo y más adelante vamos a ir aclarando esto. 5 de ellas, de las vírgenes, eran prudentes y 5 insensatas. Quiere decir que las prudentes hacían lo que Dios dice y las insensatas hacían lo que ellas querían con su cuerpo. ¿Ve? El cuerpo Dios nos lo dio para hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos. Eso es ser insensato. Hacer la voluntad de nosotros es destruirnos. En el verso 3 dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceites. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Examinemos esto.
Las insensatas dice que no tomaron aceite. ¿Dónde se toma el aceite? ¿Quién tiene el aceite? Hay alguien que vende el aceite. Claro. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este caso dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok, ¿dónde tomaron el aceite? Veamos ahora. Las dos, las prudentes y las insensatas, se supone que estaban esperando la venida del esposo, la venida de Cristo, en otras palabras. Pero unos están obedeciendo a Dios, otros están haciendo lo que quieren y como quieren. Dice, pero tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas las 10 se levantaron cuando escucharon que venía el esposo y dijo: salid a recibirle. Cuando ellas se levantan, dice que arreglaron sus lámparas. Vamos a recibir sus cuerpos, van a recibir al esposo. Pero unas, mire lo que dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas son los creyentes que hacen lo que quieren, que no obedecen al Señor. Y usan su cuerpo como como a las personas les place. Y no consideran en serio hacer la voluntad del Señor. Y entonces, cuando Jesús viene, cuando el esposo viene, dice aquí, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No podemos, mis hermanos amados, presentarnos ante Cristo con nuestras propias obras. Alguien que está haciendo su propia voluntad y dice que está esperando la venida de Cristo, en el momento de que aquello pase, sus lámparas no van a tener luz, sus cuerpos no van a tener obras de justicia. Porque considere esto: cada vez que hacemos la voluntad nuestra, generalmente son obras, la palabra lo dice en Isaías, que nuestras obras mejores son como trapos de inmundicia, son como trapos sucios, asquerosos. Esa es la mejor obra que nosotros como personas, que uno pretende ser buena gente. Las mejores obras de los hombres ante Dios son inmundicias, son mugre, son suciedad, son asquerosas las obras de nosotros sin Cristo. ¿Por qué razón? Porque están manchadas nuestras obras. Porque de repente vemos a una persona, hablemos en el camino diario, por ejemplo, la gente sale a trabajar y de repente ve a una persona, ve a una mujer ahí parada. Si está bonita, todos se paran. ¿Por qué se paran? ¿Qué es realmente lo que los lleva, se supone, a servir? No es ayudarla, hay un interés debajo. Y así funcionan todas las cosas cuando uno no tiene a Cristo como nuestro verdadero Señor, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Actuamos por intereses. Por eso que dice que las mejores obras de nosotros, los humanos, son trapos sucios. Y no podemos justificarnos ante Dios con eso. Por eso dice que estas mujeres, cuando se levantaron, no tenían aceite y quisieron ir con el esposo. ¿Y qué pasó con sus lámparas? No tenían aceite, no tenían luz. ¿Qué es la luz? Las acciones justas, las acciones hechas por el Espíritu, las acciones que están hechas en la voluntad de Dios. Esa es la luz que tenemos. Pero cuando hacemos lo que queremos, nuestros cuerpos están oscuros. Y usted y yo nos damos cuenta. ¿Usted por qué hace lo que hace? Conózcase a sí mismo. Cuando usted va a hablar, cuando usted va a hacer algo, ¿por qué hace eso? Usted examínese y verá que usted y yo tenemos una intención antes de hacerlo. Si hablamos,
sabemos que queremos algo o por alguna razón estamos diciendo algo. O si vamos a hacer algo, ¿por qué lo estamos haciendo? Hay un interés y no es muchas veces, no digo que todo está mal, pero si no tenemos temor a Dios, seguramente todo está contaminado con un interés mezquino. Quiero decir, un interés personal en vez de hacerle bien hacia lo que el Señor dice. Amar al prójimo es hacerle bien sin un interés de minarlo, de despojarlo, de quitarle. No, eso no es amor, esa es avaricia, es contrario al amor. El amor hace bien a quien lo toca. Así que, hermanos amados, eso es lo que dice la palabra. Ahora, quisiera que note, las insensatas dijeron a las prudentes, darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Recuerde esto, si nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad, lo más seguro que nuestras obras son injustas. Y si son injustas, mis hermanos amados, ante los ojos de Dios estamos oscuros. Y cuando el Señor venga, no va a haber luz, porque no hay aceite. ¿Sabe, mi hermano amado? El aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a hacer la voluntad de Dios. Dijo que Él vino a quedarse en nosotros para guiarnos a toda la verdad, a toda justicia. Entonces, una vida que hace su propia voluntad, el aceite, el Espíritu Santo se apaga y la persona hace lo que quiere y sus obras son injustas. Entonces, las personas que sí obedecen al Espíritu, que se someten al Espíritu, el Espíritu los guía a hacer las obras correctas, justas. Y entonces hay luz, hay obras justas, porque esas obras están emanadas de la palabra de Dios, como dice Dios que deben hacerse. Entonces el cuerpo de la persona, usted no lo ve brillar físicamente, pero usted puede notar que hay luz por las acciones que la persona hace. Cuando una persona hace una acción y la hace en beneficio del prójimo, esa es luz. Una obra de justicia es luz. Quiere decir que le está haciendo bien a la otra persona. Y la persona que recibe el bien, cuando reciben un beneficio, algo que no esperaban y se les hace sin interés de parte del que lo hace, solo más que hacerle el bien, entonces esa persona se alegra. Las obras justas alegran a quien las recibe. ¿Por qué? Porque las obras de justicia levantan a la persona que está caída y la ayudan a salir adelante de donde está en esa situación. Esa es la obra de justicia que Dios quiere. Entonces las vírgenes prudentes tenían aceite porque se sometían al Espíritu Santo y no hacían su propia voluntad. Y entonces las obras que hacían, ¿qué pasaba? Quiero que recuerde esto. No es que usted va a ver brillar el cuerpo de la persona por ahora, pero un día va a brillar. Un día van a brillar, quiero que sepa, hermano. Ahorita no lo ve físicamente, pero van a brillar un día cuando el Señor venga por nosotros. Ahora, cuando usted actúa con obras de justicia, hermanos míos, a los ojos de las personas cuando les hacemos el bien, son obras que les alegran. Son las obras de Dios. Dios usa nuestras personas para alegrar el corazón de alguien que tal vez había perdido la esperanza, tal vez ya no sabía qué hacer y no sabía. Pues sí, la gente pierde la esperanza cuando no sabe cómo hacer lo que necesita hacer para sí mismo. Así que, hermanos míos, es hermoso tener este entendimiento. Entonces, quiero seguir. Dice que las insensatas le dijeron, danos aceite. Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Quién es el que vende el aceite, mis hermanos amados? ¿Dónde está el aceite para nuestras lámparas, para nuestro cuerpo? Mis hermanos amados, si no aprendemos a mirar al prójimo como nuestra bendición,
no tendremos aceite, no tendremos obras de justicia. Si no aprendemos a ver al prójimo como la bendición que Dios pone alrededor de nosotros, para que al servirle a ellos, al prójimo, que si hay algo que tú puedes hacer por otro que los demás no pueden hacer, y tú tienes ese amor por Dios y quieres glorificar a Dios con tu vida, con tu cuerpo, hacer una obra justa a quien no se la puede hacer a sí mismo. Ellos, los que no se pueden servir a sí mismos, son los que tienen el aceite, son los que tienen tu aceite, son los que tienen, tú no podrías, ni yo, vestirnos de obras de justicia si no hubiera necesitados. Porque las obras de justicia y de misericordia, mis hermanos amados, vienen de la palabra de Dios. Cuando Dios nos da su palabra y nos dice que hacer y lo hacemos por amor, resultan obras de justicia. Y también hay otras obras que son de misericordia, que también vienen de Dios. Y nosotros cuando vemos una persona necesitada que no puede hacer y que nos duele su condición, el Espíritu Santo nos está moviendo para hacer una obra de misericordia con esa vida, levantarlo de la condición en la cual está caído y decirle, hay un Dios que te ama y que puede y quiere levantarte. ¿Cómo? Dios usa tu boca, Dios usa tu cuerpo para hacer ese acto, y entonces la persona se levanta y puede tener fe y confianza en Jesucristo. Esto es, hermanos amados, lo que Dios quiere que nosotros tengamos nuestro cuerpo encendido con la luz del Espíritu. Quiero decir que obedezcamos la palabra de Dios y nuestros cuerpos estarán haciendo obras de justicia. Esa es la luz. Por favor, esa es la luz. Cuando tú y yo obedecemos la palabra y hacemos las obras que Él nos manda, esa es la luz que tenemos. Y repito, por ahora no se nota que estamos brillantes, pero en el día de Cristo, mis hermanos, usted se recuerda cuando Jesús subió al monte de la transfiguración. Cuando Jesús andaba ministrando en su cuerpo, no brillaba, ni lucía más brillante que Pedro y que Juan. Incluso Judas, cuando lo traicionó, lo tuvo que entregar con un beso, porque se confundía con todos sus discípulos. Era como nosotros. No se veía algo especial. Pero ¿qué sucedió cuando el Señor subió al monte de la transfiguración y llevó a Pedro y a Juan y a su hermano, a Jacobo? ¿Qué pasó? Allá arriba en el monte de la transfiguración, Jesús se transfiguró y vieron la luz, vieron a Jesús brillar. Hermanos amados, dice que sus vestidos se hicieron más blancos que cualquier lavador. Una maravilla, hermano, luz. Eso es en la presencia de Dios. A los ojos de Dios, mis hermanos amados, nos vemos con luz o estamos oscuros. Depende si obedecemos la palabra de Dios y lo que Él nos manda en su palabra, vamos a estar brillantes a los ojos de Dios. Pero si la persona hace lo que quiere como las insensatas, en vez de hacer lo que Dios le manda, son vidas oscuras. Sus acciones son injustas, sus acciones son malvadas, con intereses mezquinos. Y aunque han recibido a Jesús muchas veces, hermanos, sus personas, por no entender, así viven. Viven oscuros, sin amor, cuando tienen la fuente que es Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros. Así que, hermanos amados, debemos poner atención a esto. Quiero decir, continuar, dice, cuando las vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas, vayan a comprar el aceite a los que lo venden. Recuerde esto, ¿quién tiene el aceite? Los tienen los necesitados. Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Cuando tú te relacionas con alguien y tú no puedes ver la necesidad, de tal vez tú tienes una capacidad, no siempre es una necesidad física, a veces eso es una necesidad de entendimiento que tú puedes enseñar a alguien.
Si no podemos ver al prójimo como nuestra oportunidad para que podamos hacer algo en bien de ese prójimo, entonces, mis hermanos amados, no podremos brillar. Muchas veces cuando la gente ve al necesitado, huye de él. Y eso es común, hermanos. Jesús puso un ejemplo sobre ese asunto en la parábola del samaritano. Dice que este hombre que fue de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, quedó medio muerto en el camino, y dice que vino un sacerdote que pasaba por ese lugar, y cuando lo vio, el sacerdote, alguien que conoce a Dios, alguien que sirve a Dios, cuando vio al necesitado, dice que se apartó del camino y se fue. Después vino un levita, alguien que también servía a Dios, y viendo al necesitado, ¿sabe qué hizo? Se fue, lo rodeó y no lo ayudó. El que conoce a Dios, mis hermanos, que dice que conoce a Dios, pero no hace su voluntad, no hace la voluntad de Dios. Dice que vino un samaritano, alguien que no conocía a Dios, alguien que no tenía parte en Dios en ese tiempo. Dice que viendo al hombre caído y moribundo, se movió a misericordia, se bajó de su cabalgadura, dice que lo tomó y lo puso en su animal y lo llevó al mesón. Le puso aceite, le puso vino para calmarle su dolor, lo atendió hasta donde pudo y de ahí lo llevó al lugar donde lo iban a atender. Y él pagó para que esa persona fuera restaurada. ¿Sabe quién es ese samaritano? Es Jesucristo. Él es el buen samaritano. Él es el buen ayudador. Él es nuestro ejemplo, hermanos míos. Cuando veamos la necesidad, no seamos como las insensatas. No seamos como el sacerdote que vio la necesidad y le dio la vuelta. No seamos como el levita que vio al moribundo y le dio la espalda. Esos no brillan, hermanos míos. Así no se brilla delante de Dios. La única manera de brillar es cuando tú ves la necesidad de alguien y tú te acercas. ¿Qué tan cerca, qué tan capaz eres tú de acercarte a tu prójimo? Puedes estar pegado a él físicamente y estar lejos de su necesidad. Y aún viendo su necesidad, tú tal vez lo tienes físicamente ahí, pero lejísimos de su necesidad. Eso, mi hermano amado, si tú lo estás mirando, quiero decirte que tu lámpara, lo más seguro es que esté oscura. Tu cuerpo, quiero decir, no hace lo que Dios quiere que haga. Tu cuerpo fue dado para que sirvas, para servir. Si tu cuerpo no está sirviendo a ti mismo y a alguien más, sin el interés mezquino, sino en el amor de Dios de ayudar a alguien que no se puede servir a sí mismo, entonces, si no está funcionando así, es bueno que pienses y que lo arregles, porque no será un buen futuro para las vidas que viven a su propia manera. No les espera un futuro precioso. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Quién tiene el aceite? Tu prójimo. ¿Pero eres capaz de acercarte a su necesidad? O tal vez lo tienes físicamente, pero no quieres, porque no quieres atender la necesidad que sí puedes resolver. Entonces, te estás negando a que tu cuerpo, a que tu ser, a que tu vida brille delante de Dios. El necesitado va a seguir necesitado.
pero te volverás un necesitado de Dios, tú mismo, en vez de recibir gozo de aquella relación que tuvimos con el prójimo. En el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces las prudentes estaban preparadas haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Vino el esposo y entraron con él a las bodas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Jesús no las conoce. Físicamente las conoce, sabe su nombre de cada uno. Pero las obras, está hablando Jesús de obras. Dijo, no sé quiénes son. No les conozco. Yo no soy así como ustedes. Yo no hago eso. Eso es otra manera de vivir. Esa no es la manera de que yo soy. Y Jesús les dijo que no las conoce. Tengamos cuidado, mis hermanos amados, esto es serio y que Dios nos dé entendimiento. Quiero terminar aquí mismo en Mateo capítulo 25 y voy a leer un poquito el verso 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a apartar Jesús a las ovejas y a los cabritos. Así, cada persona o es oveja o es cabrito. No puede haber, no hay un tercer grupo, solo hay dos. En el 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué estás haciendo? Me refiero hacia dónde estás yendo. Conscientemente, con cada palabra, con cada acto, tú estás yendo a un lugar o hacia el reino de Dios o hacia el reino del otro lado. El 34. Entonces el Señor dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Observe cómo es que ellos se guían hacia el reino de Dios. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Oh. Tuve sed y me diste de beber. ¿Con qué se hace eso? Con el cuerpo, hermano. El cuerpo. Y solo mientras tenemos el cuerpo podemos hacer estos actos. Y solo mientras estamos en este cuerpo podemos decidir si vamos a ir al reino de Cristo o al reino de las tinieblas. Solo mientras se tiene el cuerpo, mis hermanos. Mucha gente, después de que se mueren, quiere ser buenas gentes. No, mi hermano. El cuerpo se nos dio para servirnos y servir a otros, no para hacer el mal. Dice, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. ¿Qué tan cercano eres tú a la necesidad de otros? ¿Qué tan cercano eres a la necesidad de otros? Porque ese es el lugar a donde estás yendo. Si tú sientes y cubres lo que Dios te permite cubrir, me refiero a servir, entonces tu cuerpo tiene luz o estará brillando ante los ojos de Dios. Pero si no vemos la necesidad como el sacerdote, como el levita,
que ve la necesidad y se aparta, esos cuerpos están oscuros y no van a estar en el reino. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando tú ves una persona necesitada, hermano mío, oh hermano, tienes que abrir tu mente y tu corazón. Jesús te está poniendo algo ahí delante de ti para abrir tus ojos. Tu victoria, tu verdadera riqueza, tu seguridad eterna está cuando tú cubres y ves la necesidad de otros. No solo la tuya, sino la de los demás. Dice entonces, me maravilla, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también, mira hermano, a los de la izquierda, oiga bien, los que no son cercanos a las necesidades de los demás, los que no aprendieron a amar. ¿Cuál fue el mandamiento que Dios nos dio? Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Pero quien no aprende a amar, vive egoístamente. Y este es el resultado de aquella vida que se conduce de esa manera. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Negarse a ver la necesidad de los demás es negarse a vivir con Dios eternamente. Es negarse a amar. Una persona incapacitada en diferentes maneras, puede ser espiritual, físicamente, como sea, hay una necesidad en la vida y uno no es sensible a ello y uno no, o tal vez el Señor nos deja saber pero no lo atendemos. Es un peligro, hermanos, para nosotros, porque el pago va a ser dado. Dice entonces, aquí le está diciendo Jesús a los que hicieron su propia voluntad, a los que no se sometieron a la palabra de Dios, dijo: apártense de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿Ve? Cuando hacemos solo lo que nosotros queremos, la avaricia nos ciega. Hermano mío, si solo todo lo que tú haces es para tu propio bien y cuando te relacionas con alguien lo quieres despojar, oh mi hermano, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Necesidad, hermano. Eso es amar. Servir a otros en su necesidad. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Por eso dijo a las mujeres insensatas: no las conozco. Esas obras no son de mí. El egoísmo no es de Dios, el egoísmo es del diablo. Por eso Jesús dijo: no las conozco. Y no pudieron entrar a las bodas. Dice luego, ay Señor, dice: e irán estos
al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Los que hicieron su propia voluntad y que se negaron a amar. Recuerde que amar es no solo hacerte bien a ti, pero hacerle bien a tu prójimo. Puedes tener una persona muy pegada físicamente a ti y ser lejano a su necesidad. Eso, mi hermano amado, ay hermano, si es así tu forma de vida, yo te animo a que nos arrepintamos y que arreglemos esto, porque no quisiera que aquel día tengamos que oír: apartaos de mí, malditos. ¿Quiénes son ellos? Los que estuvieron lejanos a las necesidades de el hambre, la sed, el vestido, todo eso que son cosas necesarias. Y teniéndola y no las compartimos. Oh, mi hermano amado. Ay, 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 cuánto quisiera que nosotros podamos entender y arrepentirnos si fuera nuestra condición así. Mas si es del otro lado, quiero decir que si eres sensible a la necesidad de los demás, sigue así. Sigue así, tu cuerpo se va a ir llenando de más luz y más luz y más luz y más luz. Sé cercano a las necesidades de tu prójimo. Aprendamos a amar. Si aprendemos a amar al prójimo, estamos siendo armoniosos con Dios. Y sabes, mi hermano amado, cuando haces y hacemos eso, entonces complacemos el corazón de Dios. Y sabes que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo es que hay armonía? Cuando todos están ayudándose los unos a los otros, no mordiéndose los unos a los otros, haciéndose el bien los unos a los otros. Eso es armonioso. Y eso es la voluntad de Dios, que todos los hijos de Dios vivamos en esa condición. Por eso el Señor dijo: ámense, así como yo los he amado a ustedes. Jesús nos ama, Jesús te ama. Así que si tú puedes amar a Jesús, dije, el que me ama, mis mandamientos obedece. Hagamos el bien a nuestro prójimo para que nos llenemos de la luz con nuestro cuerpo. Recuerda que la luz son las acciones que hacemos con el cuerpo. Y entonces tendrás luz a los ojos de Dios y serás transformado o transfigurado cuando Cristo venga por su preciosa iglesia. Y ese es el anhelo de mi corazón, y ruego a Dios que tú seas uno de ellos, de los que sean parte de la iglesia sin mancha y sin contaminación en el día de Cristo. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor inunde todo tu ser. Amén.